¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los presentes. A nombre de Electrored Bolivia SRL, agradecerles por su participación y darle la bienvenida a este nuevo webinar que es parte de nuestro ciclo de capacitaciones virtuales de las jornadas Electrored, donde se exponen temáticas técnicas de mucho interés y aplicación. En esta oportunidad tendremos la presencia del ingeniero Cristian Quispe, que forma parte del grupo de asesoría e ingeniería de Electrored en la sucursal de Santa Cruz, quien nos hablará sobre protecciones contra sobretensiones transitorias. Recordemos que los transitorios son perturbaciones muy destructivas, costosas y que comúnmente se encuentran, afectan la calidad de energía, ¿no? Y existen elementos diseñados para proteger estos dispositivos eléctricos, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro expositor, ingeniero Cristian. Muy buenas noches. Todo está en orden y le cedo la sala virtual, ingeniero. Muy buenas noches, estimados colegas, queridos compañeros. Continuando con la charla, con las jornadas de Electrored, hoy vamos a hablar un poco de protecciones de sobretensiones transitorias. ¿Ya? No sé si me escuchan. ¿Se escucha perfectamente, Cristian? Perfecto. Ya. Esperemos un ratito. Ya, ahora sí. A ver, el día de hoy tocaremos el tema de protecciones de sobretensiones transitorias. Ya. Vamos a tocar los siguientes puntos. Vamos a ver la introducción y las definiciones de una sobretensión transitoria. Vamos a ver cuáles son las causas que generan esas sobretensiones transitorias. Vamos a ver qué es un dispositivo de protección. Vamos a ver cuál es el material que nos puede ayudar con esta sobretensión. Y vamos a ver el diseño eficiente contra sobretensiones transitorias. Bien. Avanzando un poquito más. Vamos a ver, ¿qué es una sobretensión transitoria? ¿Ya? Según la norma IEEE y la norma IEC, podemos decir que son una elevación rápida y alta de tensión en una o más fases. El tiempo de subida puede estar entre los 10 nanosegundos y 100 microsegundos. La duración puede ser de 0.5 a 2000 microsegundos y la amplitud es entre 50 puede ir hasta 20.000 voltios. Recordemos que en una casa, en una industria, normalmente trabajamos con 220, 380, y a causa de esta sobretensión transitoria, puede llegar a elevarse 20.000 voltios, pero en un periodo corto de tiempo. ¿Ya? En esta imagen vemos una onda normal, vemos las distorsiones, ¿no? Las sobretensiones que puede haber. Aquí tenemos los armónicos, ¿no? Que son las deformaciones de la onda. Normalmente esto es originado por equipos electrónicos. En el caso de los domicilios puede ser originado por unos balastros que van conectados a los tubos fluorescentes. Tenemos los microcortes, que en este caso puede ser como cuando se va la energía de la red eléctrica, cuando hay un corte. Tenemos las sobretensiones de conmutación. Aquí, en las industrias, podemos decir los contactores y los relés, ¿no? Que abren y cierran los térmicos. Los contactos, disculpen. En el caso de los domicilios, podemos decir al encender y apagar la luz, ¿no? Porque cortamos las energías eléctricas. Otro caso, podemos ver la descarga de rayo de forma indirecta. Y en el peor de los casos, se puede decir una descarga de rayo de manera directa. En este cuadro vemos dos tipos de sobretensión. Vemos la sobretensión transitoria y vemos la sobretensión temporal. Ya, ¿cuál es la diferencia? Como hemos dicho hace rato, la sobretensión transitoria es la elevación de la tensión, la verdad, se eleva, puede llegar a elevar hasta 20.000 voltios, quizás más, pero en un periodo corto de tiempo, ya como podemos ver la imagen. Y la temporal, que es diferente, que es la elevación de la tensión, pero el tiempo
La elevación de la tensión es mucha. Podemos sacar la imagen y el tiempo sí es bastante considerable. En este punto, podemos decir, para proteger nuestros equipos, hay el siguiente equipo, relé de máxima y mínima tensión, ¿ya? Eso podemos proteger acá. Pero en este lado, un ratito, no podemos, o sea, porque el tiempo es corto y no lo va a detectar nuestro equipo. Ya. ¿Qué efectos causan los transientes? ¿No? Por ejemplo, en los componentes electrónicos, eh, puede llegar a deteriorar o dañar nuestro circuito integrado, ¿ya? O pueden llegar a dañar las soldaduras, pueden hacer las soldaduras frías, ¿no? Hoy por la mañana he ido a un municipio de alumbrado público, los cuales en el almacén he visto bastantes luminarias tiradas, ¿ya? Las placas quemadas. Y era a causa de las sobretensiones, ¿ya? Se quemaban los drivers. Es por eso que es muy importante saber y conocer la protección adecuada, qué material podemos usar para proteger. En este caso, la degradación o envejecimiento prematuro, ¿no? La vida útil del material se reduce. En el caso de los motores, miren, la bobina puede llegar a quemar. No es que quiere decir que cuando haya sobretensiones transitorias, de un rato para el otro, se puede llegar a quemar nuestro equipo, no. Eso puede ser con el tiempo, llega a dañar y en un momento ya determinado lo puede llegar a hacer como un cortocircuito o a quemarlo totalmente el equipo. En el caso de los datos binarios, tenemos la disrupción de datos o confusión de datos. ¿Y qué puede provocar eso? Puede ser que el sistema se cuelgue, el PLC se vuelva a reiniciar, el variador de frecuencia se llegue a desprogramar o la pantalla se congele, ¿no? De algún PLC o algún, no sé, programa, o las alarmas suenen sin eventos. Vamos a ver cuáles son las causas de estos transitorios, ¿no? Podemos definir en dos, eventos externos y eventos internos. ¿Ya? Entre los eventos externos tenemos los rayos directos, tenemos los rayos indirectos, tenemos los impactos de rayos directos a la línea y tenemos los impactos de rayos indirectos a la línea de energía eléctrica. Entre los eventos internos tenemos la operación de conmutación y los variadores de frecuencia. A ver, entre los eventos externos, supongamos que un rayo cae directo a nuestra casa. Ese es en el peor de los casos. ¿Ya? La verdad que sería fatal ahí. Podría llegar a quemar nuestros equipos. Otro, el impacto del rayo indirecto. No es necesariamente que el rayo caiga en nuestras casas, sino puede ser que caiga en el vecino o cercano. Y por el tema de inducción, puede ir a nuestro tablero de distribución. Lo mismo sucede en las líneas de energía eléctrica. Puede ser de forma directa, que la línea puede ir directamente a nuestro tablero, o si no, el impacto de rayo indirecto a una línea de energía eléctrica. Entre los eventos internos, tenemos los relés y contactores. En las industrias, fábricas, hay bastante de estos equipos. Contactor, los relés, y estos equipos generan sobretensiones. Ya. Todo proceso en el que se requiera activar o desactivar cargas cuentan con relé y contactor. Los contactos de estos producen una considerable sobretensión cuya duración es de milisegundos y su amplitud es proporcional a la corriente. Ya. Equipos como electroimanes, electroválvulas, cada vez que activan o desactivan cargas inductivas, dejan un transitorio suelto. ¿Ya?
Se encuentran en tablero de distribución o tablero de control. A mayor cantidad de relés y contactores, mayor es el potencial de sobretensiones transitorias, ¿ya? Y esto puede llegar a dañar equipos electrónicos muy sensibles. Otros eventos internos, tenemos los interruptores termomagnéticos. Esto lo tenemos también en las industrias como protecciones y también tenemos en nuestros domicilios, en las casas. Los breakers o interruptor termomagnético cuentan con contactos que pueden estar conectados a cargas inductivas y que al abrirse producen una sobretensión transitoria, similar al caso anterior. La diferencia es que este se encuentra en el fenómeno provoca la apertura del contacto, pudiendo ser un cortocircuito en alguna línea de alimentación o sobrecarga, por lo cual el interruptor abrirá sus contactos. Se pone a circular un transitorio que puede afectar los equipos sensibles de líneas abajo. Otros eventos internos tenemos los arrancadores y variadores, ¿ya? Los motores son dispositivos de uso diario en los procesos industriales. Tenemos harta cantidad, en una industria hay bastantes motores. Y en su calidad de carga inductiva son un problema desde el punto de vista de los transitorios. De ahí que los dispositivos se utilizan para su activación y desactivación, tanto arrancadores y variadores, sean habitual generador de transitorio. Un transitorio generado a partir de la desactivación de un motor muy grande, por ejemplo puede ser de 100 HP o más, puede ocasionar la destrucción de equipos sensibles, incluso del variador o del arrancador mismo, ¿ya? Cada vez que desactiva un motor, se genera un transitorio que circula y puede afectar a cualquier cosa que esté siendo alimentada por la misma barra. Estadística. ¿Ya? Aquí vamos a hacer, como un versus entre externos e internos. Según el mapa isoceráudico, en Bolivia, los días de lluvia y tormenta van desde 30 a 100 días. Aquí vamos a sacar como una nominal, por ejemplo, unos 50, 60 días. A 365 días que tiene un año, se puede considerar que los eventos externos son menores. En cambio, los internos, aquí hay como un ejemplo, supongamos que hay 15 cargas inductivas conmutando a una razón de 2 veces por hora, haciendo un pequeño cálculo, encontramos 720 maniobras en 24 horas. Pero este es poco, porque en una industria hay bastante contactores, relés, funcionando a la vez motores, variadores. Hay bastante. Y esto, 720, se eleva bastante, ¿ya? Y aquí si nos damos cuenta, la mayor parte de los eventos, de los efectos de sobretensiones transitorias, se generan en forma interna. Lo generamos con nuestros contactores, relé, motores. ¿Qué es un dispositivo de protección contra sobretensión transitoria? Ya. Un dispositivo de protección de sobretensión, en este caso se denomina DPS o también puede denominarse SPD, por las siglas en inglés que dice Surge Protection Device. Son protectores eléctricos diseñados para proteger dispositivos eléctricos de pico de tensión transitoria, llevando los elevados niveles de energía a un umbral seguro. En otras palabras, se puede decir, son dispositivos que por su baja impedancia invitan a las sobretensiones a dirigirse a ellos. ¿Cómo es el funcionamiento de un DPS? Ya. El corazón de los DPS son los varistores. Ya. Estos elementos son resistencia y dependen del valor de la tensión. Acá vemos una curva, que es la curva de la resistencia de un varistor. Un ejemplo, la tensión dominal, pongámosle ya 220. La resistencia va a ser alta. Pero cuando a ver un ratito, la tensión nominal, la resistencia sí va a ser alta. Pero si la tensión sube, va a subir en este lado, la resistencia va a bajar. Se va a comportar como un cortocircuito, haciendo que toda esa sobreenergía
pase por este pequeño varistor. Ya, aquí tenemos una frase. Al aumentar la tensión en sus patillas y al llegar a la tensión nominal, la resistencia disminuye drásticamente. A ver, en otras palabras, aquí por ejemplo tenemos una línea de energía eléctrica. Nuestra onda es normal, por decir 220. La impedancia de los DPS es infinito, que se comporta como un circuito abierto. Y la corriente o sobretensión, la tensión, está pasando a la carga. En este caso, la impedancia de DPS se aproxima a cero. Cuando hay una sobretensión, se comporta como un cortocircuito o se cierra, cosa que la sobretensión deriva al varistor y ese varistor lo va descargando a tierra. Esa es la forma que protege los dispositivos de protección, sobretensión y, bueno, la función del varistor. Clases de dispositivo de protección de sobretensión. En el mercado vamos a encontrar dos tipos de protección, ¿ya? Vamos a llamar uno que son descargadores. En Electrored podemos encontrar en la marca ABB, encontramos en la marca Finder, tenemos también en la marca Schneider. Y también tenemos los supresores que manejamos en la marca SignTimer. Ya, tenemos dos tipos, pero su funcionamiento es un poco diferente. Ya, enseguida le decimos eso. A ver, los clases de dispositivos de protección. Como le había dicho hace un momento, tenemos dos tipos, ¿sí? Un supresor y un descargador. Aquí vemos los modos de protección, tanto de un descargador y tanto de un supresor. En los descargadores tenemos 4 modos de protección. Acá vemos una línea trifásica con el neutro y la tierra. El descargador va a línea 1 a tierra, línea 2 a tierra, línea 3 a tierra y neutro a tierra. Por lo tanto, estos cuadraditos se presentan como un varistor, ¿no? Como protector. Y vemos 4 modos de protección. En este sentido, en este tipo de DPS, la calidad de tierra es muy importante. La tierra tiene que ser fundamental en los descargadores, ya que cuando haya una sobretensión o hay una sobreenergía que pase por el descargador, esa se va a encargar de botar o llevarla a tierra. Y la tierra tiene que ser un buen aterramiento. En la parte del supresor encontramos 10 modos de protección. Como pueden ver en la imagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Van entre línea 1 a tierra, línea 2 a tierra, línea 3 a tierra, neutro a tierra, línea 1 a neutro, y así, línea 2 a neutro, línea 3 a neutro, y entre línea 1, línea 2, línea 2, línea 3 y línea 1. En este tipo de dispositivo de protección, la energía de sobretensión es disipada, ya que hay varios modos de protección, se disipa la energía de sobretensión. Y no solo descargando a tierra, se suprime y se absorbe la falla. Aquí vemos otro ejemplo. En este caso, la parte de acá, vemos un descargador, un circuito básico, donde viene la corriente y ocurre una sobretensión, genera una sobretensión, o aparece una sobretensión. ¿Qué es lo que hace? Lo deriva a un descargador y el descargador lo lleva a tierra o lo deriva a tierra. En el caso del supresor, como su nombre dice, supresor, se genera una sobretensión y el supresor, ¿qué es lo que hace?
absorbe y disipa la energía del transitorio. ¿Ya? Ahora, diseño eficiente contra sobretensión transitoria. Para realizar un diseño eficiente, se debe tomar muy en cuenta los siguientes puntos: la normativa, la protección en cascada, y vamos a ver los resultados. Normativa. Según la normativa IEC, que es la internacional, en el 62335 nos habla sobre protección contra el rayo. Y en el punto 4 nos dice sobre sistema eléctrico y electrónicos en estructuras. Aquí nos comienza a hablar sobre zonas de protección. En el IEC 62643 nos habla sobre dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias de baja tensión. Y en la IEEE ANSI nos dice prácticas recomendadas para sobretensiones en circuitos de alimentación de baja tensión. Ahora, en la normativa nacional que tenemos nosotros, que es IPNORCA, en la NB 148010, nos hablan sobre protección contra el rayo y sistema de puesta a tierra. Y en el punto 4 nos hablan sobre el sistema eléctrico y electrónico en estructuras. Aquí también nos están mencionando sobre zonas de protección. ¿Ya? A ver, de acuerdo con el papel que deben desempeñar los dispositivos de protección, se definen de la siguiente manera. En la anterior diapositiva estamos hablando de las zonas de protección. Esto es muy importante porque ya estamos tocando las clases o tipos o categorías de protección. En la IEC encontramos en clase 1, que están destinados a limitar las sobretensiones, ya a donde está, se instalan en el tablero principal, y en esta clase son ensayados, los dispositivos de protección son ensayados con un generador de forma de onda de 10/350 microsegundos. En la clase 2 están destinados a proteger los equipos contra sobretensiones inducidas. Aquí son ensayados con una onda de 8/20 microsegundos. Y estos se instalan en los tableros de distribución. Y en la clase 3, en esta clase, estos van directamente a los equipos más sensibles. Si se desempeña un papel de terminación imponiendo una baja tensión residual, nivel de protección soportada por los equipos electrónicos finales. Se ensayan con una forma de onda de 1.2/50. Prácticamente acá nos dice que en la clase 1 va a ir en el tablero principal. La clase 2 nos está diciendo que esa zona va a ser en el tablero secundario. Y en la clase 3, si hay algún equipo sensible, como variador o algún otro equipo sensible, se puede llegar a instalar junto al equipo. En la norma o en la normativa IEEE ANSI nos habla de categorías. Categoría C, categoría B y categoría A. ¿Qué nos dice la categoría C? Tablero de servicio principal y exterior, que se ensaya con un generador de onda de 10/350 microsegundos. En la categoría B nos están hablando de los alimentadores principales y alimentadores y circuito de distribución. Se ensaya con generador de onda 8/20. Y en la categoría A nos está hablando de los puntos de tomas, circuitos derivados y equipos finales sensibles. En esta diapositiva hemos hablado sobre 2 tipos de onda, o hasta 3, pero 2 son los principales o lo esencial: el 10/350 y el 8/20 por segundo. Aquí tengo 2 gráficas, donde está la gráfica de una onda 10/350 y el otro es la gráfica de onda de 8/20.
La onda 10350. ¿Qué quiere decir? Que en 10 microsegundos la onda llega a alcanzar un 90% y en 350 microsegundos la onda ya llega a descender a un 50%. Estamos hablando de la onda de sobretensión, ¿no? Y en la 820, similar caso, que en el 8 microsegundos llega a alcanzar un 90% del pico de la onda y en 20 microsegundos llega a alcanzar un 50% de la onda. Ya. ¿Qué son esas ondas? La verdad que la onda 10350 está como representada que un rayo llegue a caer de forma directa. Representa eso. Y la onda 820 representa si un rayo llega a caer de forma indirecta, o sea, llega a caer puede ser en el vecino o al lado. Eso es lo que representan estas ondas. Es por eso que las normativas, en la clase 1, en la normativa, son ensayados con un generador de onda de 10350 y en la clase 2 con una onda de 8/20. Denominación en función de la norma. Como hemos dicho, en la IEC se dice clase 1, clase 2 y clase 3. Y triple E, categoría C, categoría B y categoría A. En la norma 1, que es española, si no me equivoco, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Así que con esto vamos a encontrar, vamos a ir al mercado, a la tienda, a pedir nuestro supresor, nuestro SPD. Vamos a pedir por clase, por categoría o por tipo. Acá tengo una imagen que se acorde a la normativa IEC, nos indican más claramente las zonas de protección. Aquí está la red eléctrica de baja tensión y en esta parte donde va el tablero principal se considera zona 1. Donde va el tablero secundario o de distribución se considera zona 2. Y donde hay algún equipo sensible, puede ser como un PLC, un variador, podemos tomar en cuenta como un clase 3, zona 3. Tenemos en la norma IEEE, ¿ya? Lo mismo, aquí va la energía eléctrica, tablero principal, clase C, en distribución, clase B, y en los equipos sensibles o equipos finales, clase A. ¿Por qué la protección en cascada? Algunos dirán, ¿por qué? No basta colocar un dispositivo de protección, un supresor o un descargador en mi tablero principal y eso lo puede llegar a proteger todos mis equipos atrás, digamos, instalados en la fábrica o en el domicilio. Aquí le explicamos un poco. A ver, acá hay un ejemplo. Supongamos que hay un transitorio de 20 kV. Hay una onda, que hay una sobretensión transitoria de 20 kV. ¿Ya? Este dato, este cuadrito, lo hemos sacado se puede decir, del fabricante SignTimer, de la marca SignTimer, de uno de los supresores. Botan, donde nos da estos datos. ¿Ya? Aquí un ejemplo. Entre línea y línea, para una tensión de 20 kV, hay una tensión residual que deja pasar. O sea, no te lo va a suprimir todo, no te lo va a proteger todos los 20 kV. Te va a dejar pasar 1395 voltios. A comparación de 20 kVA, es bastante considerable. Pero ¿qué pasa con estos 1395? Va a dejar pasar al tablero secundario, después del tablero secundario, si no hay una protección del tablero secundario, va a dejar pasar a los equipos finales y puede ser terrible, puede llegar a quemar o dañar algún equipo. Es por eso que se le dice protección en cascada. Aquí vemos otro ejemplo.
Por ejemplo, hay una sobretensión de 200 kV, bastante grande. Viene por el tablero principal, reduce la tensión a 5 o a 20 kV. Hay otro supresor que reduce de 5 a 20 kV a 1 kV, donde puede llegar a nuestros equipos, a nuestra iluminación, pero como les dije hace rato, si hay equipos sensibles, es recomendable colocar un SPD, cosa que viene un kV por esta línea y lo reduce a 20 voltios. Un ejemplo, ¿no? Y a eso ya no lo puede llegar a dañar los equipos finales. Recomendación práctica. Como recomendación práctica, en esta imagen tenemos la imagen de un descargador. Lo que nos dice el fabricante, entre la línea y la tierra, la línea de la tierra, una distancia L, no tiene que ser más de 50 centímetros. ¿Ya? Eso por recomendación de fabricante. Ahora, también otra recomendación se puede hacer que en un tablero de distribución, la línea de tierra no trate de ir en el mismo ducto que la línea de trifase neutro. ¿Por qué? Al momento de que haya una descarga, ¿por dónde lo va a descargar el descargador? Lo va a hacer por la línea de tierra, por el cable de tierra hasta que llegue a su jabalina. Va a haber una descarga, va a haber una sobrecorriente por ese cable. En este punto viene la sobretensión y por el tema de inducción, campo magnético, puede llegar a generar sobretensiones en estos cables. Es por eso que se recomienda que la línea de tierra esté en otro ducto, separado. En el tema de los supresores, podemos recomendar que los equipos, los supresores, vayan instalados cerca al equipo. En esta imagen tenemos unos ejemplos de unos variadores. Y miren, los equipos están cerca, instalados, lo más cercano posible del equipo. En este caso es un equipo final y está instalado. En este caso también lo mismo, a un breaker. Eso es lo que recomendamos al momento de que hagan la instalación tanto de los descargadores y de los supresores. Ya. Como resultado, si hacemos esa correcta instalación en el tablero principal, en el tablero secundario o de distribución y hasta en los equipos finales, llegaremos a garantizar un buen sistema de protección de sobretensión, ya que en anteriores casos hemos indicado que la sobretensión transitoria, una gran parte lo generamos nosotros mismos. Tenemos motores, tenemos contactores, tenemos relés, tenemos térmicos, variadores, o sea, nosotros mismos lo generamos. En el tema de la casa, apagar y encender las luces, los balastros de los tubos fluorescentes, y lo ideal sería aplicar ese método en cascada, ¿no? Para clase 1, 2, 3. Ahora, datos para la selección. ¿Qué datos necesitamos para seleccionar un descargador o un supresor? Primeramente necesitamos el tipo de red, la tensión nominal y la aplicación o el nivel de protección que vamos a necesitar a nuestra fábrica o nuestro circuito. En el caso de descargador a tierra, los kiloamperes disponibles, la tensión residual
el valor de la resistencia de tierra, distancia de coordinación, señalizaciones de estado y tiempo de vida y selección de un fusible. Aquí lo que nos dice es que el cargador tiene que ir protegido con un fusible y nos da datos, ¿no? Usted va a la tienda y le tiene que dar la ficha técnica y le va a decir lo que está disponible, la tensión residual, el valor de resistencia, la distancia de coordinación y también le va a recomendar una protección, ya que cuando puede haber un cortocircuito, puede llegar a dañar nuestro descargador. En el caso de los supresores, nos van a dar los datos de los kiloamperes disponibles y la tensión residual. Entre un descargador y un supresor, por la forma que tenemos de protección, que hemos hablado hace rato, de los descargadores que son 4 modos de protección y los supresores son bastante, nosotros podemos decir, bueno, yo lo puedo decir personalmente, que el supresor es mucho mejor, pero también el costo llega a salir un poco más caro. ¿Ya? El supresor no te dice que es necesario que tengas un aterramiento, pero sí, sería lo ideal tener un aterramiento. Pero como tiene varios modos de protección, lo va suprimiendo. Lo va, como se puede decir, haciendo desaparecer las sobretensiones, porque hay distintos tipos de modos de protección. En cambio, en los descargadores, es fundamental que haya un buen sistema a tierra. Ya. Resultados. Como resultado podemos evitar quemas de placas, evitar pronta degradación de los equipos, mayor seguridad al evitar que los componentes exploten. Sí, hubo casos que pueden llegar a explotar algunos componentes. Evitar confusión de los datos, las desprogramaciones. Ya. Evitar lucro cesante, pérdida de dinero y producción. En este punto vemos los resultados que podremos obtener al hacer una correcta instalación de los dispositivos de protección. Como de hace rato, hay tipo 1, tipo 2, tipo 3. Cada uno están definidas para zonas específicas. ¿Ya? Y bueno, a ver qué más tenía acá. Ya, con esto terminamos, la verdad que fue bastante veloz. Pregunta, ¿será realmente la protección contra sobretensión un lujo demasiado costoso? Ya que como les dije, tanto los descargadores y los supresores tienen un costo extra, ¿no? Al momento de instalarlo, y algunas personas dirán, algunos clientes dirán, no, yo no lo siento, no hay sobretensiones en mi red, pero nosotros no lo vemos, no lo sentimos, hasta los equipos electrónicos a veces no lo llegan a sentir, pero ya con el tiempo ya se llegan a dañar y ahí van las consecuencias. Bueno, esto sería mi presentación, es lo que le quería comentar el día de hoy. ¿Estás ahí, Enel? Hola, Cristian, sí, muy excelente. La temática ha sido de interés y muy provechosa. Esperemos ha sido del agrado de todos.